Manu, Panzeri no era solo fútbol. Exactamente. Y Panzeri era terminante. Bueno, vos decías todo lo que valoraba el ciclismo, un deporte que a mí me encanta en particular, pero había otros que no les gustaban para nada, ¿no? Sobre todo el boxeo y el automovilismo, que hoy, si uno se pone a pensar, son dos deportes que tienen gran popularidad. Por un lado, el boxeo más hoy en el show, ¿no? En estas apariciones de peleadores de la UFC que quieren venir a boxear, influencers internacionales que quieren venir a boxear, las peleas de influencers que se hacen a fin de año, tanto en España como en Argentina. Y por el otro lado, el automovilismo que hoy vive como una nueva primavera con Franco Colapinto en la Fórmula 1, ¿no? Siempre el automovilismo ha sido importante en la Argentina, sobre todo con el turismo carretera. Pero hoy con Franco Colapinto es casi el segundo deporte más visto en los portales de noticias en la Argentina, por lo menos. Y eso que no corre. Sí, y eso que no corre. Y cada vez hay más fanáticos de la Fórmula 1 que se levantan a cualquier hora para ver una carrera, corra o no corra un argentino, ¿no? Ha tenido una gran base en Argentina, pero hace ya muchos años, como decíamos, Panzeri no estaba tan de acuerdo. Arrancamos por el boxeo, que él decía que era el homicidio legalizado. Que había que incluirlo en las páginas policiales. Exactamente. No deportivas. Exactamente. Qué tremendo, porque es una definición casi... No, bueno, lo es terminante. Es terminante. Pero además tiene un peso, hoy diríamos, de baiteo, como dicen los pibes, Claro. de gancho para atraer a la gente, que es brutal. Bueno, él después tenía sus argumentos mucho más definidos. Los cuenta muy bien Pablo Yonto, por ejemplo, que fue uno de los que más convivió con Panzeri en su momento. Pero nosotros fuimos a las bases, fuimos a buscar periodistas deportivos de esos ámbitos que les gusta ese deporte, que lo aman y que lo trabajan hace mucho tiempo y que tienen argumentos para hablar y responderle a Panzeri. Vamos a arrancar por el... Admiradores ambos, a su vez, de Panzeri. Sí, en sus argumentos además son muy respetuosos de la postura de Panzeri. Vamos a arrancar por el profe Guiñazú, reconocido Capo, Daniel periodista Guiñazú. de boxeo. Lo conocen también por muchas transmisiones de televisión, que le va a responder a Panzeri con dos partes muy interesantes, sobre todo la diferencia entre las dos partes, porque son dos argumentos muy claros. Escuchen el primero. Panzeri era fundamentalmente un humanista. Creía que el deporte debía estar al servicio, o que cualquier deporte debía estar al servicio de la mejoría y del desarrollo de los seres humanos. Y entendía, en esa lógica, que el boxeo no debía ser considerado como un deporte porque su objetivo, equivocadamente entiendo, era la destrucción del adversario. Se llevó la polémica a un extremo, como en muchas cosas lo hizo Panzeri, porque queda claro que el objetivo del boxeo no es que lo saquen a un rival en camilla del ring, no es destruir, sino superarlo en base a una técnica determinada, una estrategia determinada. La herramienta, el medio son los golpes, y es obvio que los golpes, como decía nuestro querido e inolvidable Gordo García Blanco, los golpes no son vitamina. Panzeri exageró una posición, sobre todo después de la muerte de Benny Kid Barrett en 1962, poco antes de retirarse de la revista, la puso al servicio de esa causa en un momento en el que el boxeo quizás atravesó su mayor crisis de popularidad y política en todo el mundo. Bueno, muy firme Daniel en su argumento. Me interesó mucho esta distinción que hace. Bueno, el objetivo del boxeo es ser mejor que el otro, con la técnica, con la pegada, obviamente, pero no es destruir al otro. Es vencerlo dentro de las reglas del boxeo. No buscar la muerte, no buscar el daño físico permanente. Obviamente el boxeo tiene mucho de esto, lamentablemente, pero no es objetivo, sobre todo en el boxeo olímpico, ¿no? Que igual en los últimos años ha cambiado bastante, pero que busca otro tipo de situaciones. Daniel igual le va a plantear a un virtual Dante Panzeri en el año 2025 qué haría si viera boxeo femenino. Escúchenlo. Queda claro que hoy no hay una corriente mundial, mucho menos en el país. Claro, no hay Panzeris que lleven adelante con tanta decisión y con tanta energía, casi hasta el último momento de su carrera, ¿no?
Nadie en este momento encara una prohibición del boxeo o una ilegalización del boxeo. Es una polémica que en todo caso hay que entenderla en el contexto de aquellos tiempos. Me imagino qué cara pondría Panzeri cuando viera a dos mujeres liándose a trompadas y terminando con las caras ensangrentadas y tumefactos. Creo que no lo podría soportar y uno se imagina qué adjetivación utilizaría ante ese espectáculo que hoy es admitido como una vertiente más del negocio del boxeo y de la industria del entretenimiento. Era conservador Panzeri, sí, pero igual tenía su modernidad que después sobre el final la vamos a debatir. ¿Cuál era el otro deporte? El automovilismo, que él decía que era más una actividad industrial, ¿no? una cuestión más de marketing que de deporte. Sí. No sé, ustedes discutirán con Pablo Viñone, que es el especialista y que viene a plantearle en la cara, casi te diría, a Dante Panzeri sus contradicciones. Escúchenlo. A ver. Dante Panzeri calificaba el automovilismo de prácticas industriales, porque según su punto de vista, había allí involucrados demasiados intereses de los fabricantes de automóviles. Si Panzeri viviera hoy, hablaría seguramente de prácticas corporativas o prácticas transnacionales. El dominador de la Fórmula 1 actual, McLaren, es propiedad 100% de un fondo de inversión establecido por el estado de Bahrein. Yo no conocí personalmente a Panzeri, pero sí hablé mucho sobre él con uno de sus discípulos y adoradores, que era Diego Bonadeo. A Diego sí le gustaba el automovilismo, tanto que prologó mi primer libro sobre fierros. Diego compartió con Panzeri la redacción de la revista El Gráfico de los primeros años 60, años en que la revista dedicaba gran espacio al automovilismo, cuyas notas firmaba generalmente el venerable Federico Kirbus. Y uno de los grandes reportajes de Panzeri en aquella época fue nada menos que a Juan Manuel Fangio, el quíntuple, el máximo exponente nacional de las prácticas industriales. Un reportaje laudatorio que trasunta admiración de Panzeri por el héroe deportivo. Entonces, ¿en qué quedamos? No más preguntas, señor juez. Bueno, taxativo el argumento. Yo tengo algo para contestarle. A ver, ¿a quién? ¿A Viñone o a Panzeri? A nuestro amigo que nos acaba de dar una nota. A Pablito Viñone. Claro, Pablito Viñone. Mirá, Pablito Viñone, para jugar a un deporte tenés que transpirar. La única transpiración que tenés ahí adentro del auto es si hay humedad y estás puesto el casco. Por eso transpirás. Yo con casi 100 kilos manejo y... No, bueno, entonces, bueno. Cualquiera puede manejar, presente Viñone, no suele hacerse eso. Con los ausentes no suele hacerse eso. Mañana lo veo, le voy a transmitir tu inquietud. Transmítisela. Sí. Está grabado, por favor, quiero que porque mañana se lo transmito. Igual cuando él refiere a que aquellos encuentros con Diego Bonadeo, es cierto, teníamos un grupo al que llamábamos Balconazo con la letra K. Y todo era con la letra K. ¿Quién viene? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque a Diego le molestaba un poco la letra K. Vamos a aprovechar el momento. Si hay alguna de esa gente que maneja simuladores de carrera, yo quiero que consigamos un simulador de Fórmula 1 y ponerlo a Formoso a correr en serio. Pero a correr en serio. Transmitimos en vivo. Prende Twitch, como decimos en la redacción. Es como cuando hablan de lochones capilares. Yo ni siquiera manejo. No sé si me entienden. La ironía, el juego. Bueno, ¿teníamos algo más de Pablo? No, hay argumentos, ¿no? Para refutar a Panzeri. Él no puede responder en este momento, pero quizás tendría algunas cosas para decir. Seguramente que las tendría.